Hola a todos, soy Mike Smith y esto es el podcast de Curber Coaching. Y hoy tenemos una gran oportunidad, casi única, de tener a los cofundadores de Curber Coaching, Alf Kalustian y Charlie Cook, en la misma habitación, en el mismo lugar, al mismo tiempo. Con Charlie viviendo en California, Alf aquí en Londres. Pero es una gran oportunidad para explorar el viaje de la coaching de Curber. Así que bienvenido, Alf. Charlie, gran bienvenida. Gracias, Mike. Está bien, entonces. Para empezar, Charlie, no muy a menudo de vuelta en Londres. Debe traer de vuelta muchos recuerdos, grandes recuerdos. Así fue. De hecho, muchas cosas han cambiado, obviamente. Y, por no estar de vuelta en Londres, mi esposa Diane y yo, lo primero que cambió fue ayer. Bueno, el sábado por la noche cuando llegamos fue que vinimos de Leo en Francia, en Eurostar. Y puedo recordar en aquellos tiempos cuando tomábamos el Eurostar, y eran 5 horas y media, creo, desde París. Ayer fue 1 hora y media, 136 creo, para ir de Leo a Saint Pancras y estamos llegando a las afueras de Londres a 360 kilómetros por hora. Estoy pensando que las cosas han cambiado mucho. Pero lo que no había cambiado era algo divertido. Caminábamos hacia el campo, no al campo, al estadio con mi esposa y, un par de chicos. Caminando. Dije, Charlie, realmente me reconocen con mi cabello canoso. Y, eso fue bastante divertido simplemente, bromeando con los chicos y, entrando al campo. Entonces, ¿qué es divertido? Los años en Chelsea deben haber significado mucho para ti. Y, sé que vuelves a Stamford Bridge y, estoy seguro de que te reciben como a la familia. Bueno, son fantásticos. Han sido muy acogedores todos estos años cada vez que hemos vuelto. Y no he vuelto tan a menudo, así que eso podría marcar una diferencia. Pero, cuando hemos vuelto, no puedo encontrarles ninguna falta. Su hospitalidad ha sido tremenda. Vi a muchos jugadores antiguos, exjugadores que están ayudando allí en la hospitalidad, y eso también fue algo divertido. Cuando ves los partidos de la Premier League en estos días, entonces, como exjugador, ¿cómo ves la Premier League y la forma en que se juega al fútbol y cómo ha cambiado? Creo que merece su reputación de ser el mejor, más competitivo. Ciertamente sentí, en los juegos que he visto recientemente, no veo debilidades en muchos de los equipos. Todos son muy sólidos y muy competitivos. Desde el portero hasta los jugadores de campo. Y, simplemente pienso que la competitividad de los equipos es algo así como un gran crédito para el juego aquí, y... ¿Cómo se desarrolla cuando ves un juego? Fuiste un gran jugador para el Chelsea cuando yo era un niño. Estamos yendo muy atrás. Yo era un niño. Y Charlie Cook era, ya sabes, el equipo del Chelsea era un gran equipo. Y Charlie Cook era un gran jugador en un gran equipo. Pero ¿qué hay de aquellos días? Es genial mirar hacia atrás en esos momentos, al mismo tiempo. Justo recientemente. No, recientemente, sino en el último año más o menos, he vuelto al puente. He salido al campo para saludar en el medio tiempo, y así sucesivamente. Y he estado en la entrada, subiendo al campo con los jugadores mientras se preparan para el juego. Y lo primero que me llamó la atención, aunque los jugadores están ahí al lado tuyo, hombro con hombro, no exactamente hombro con hombro, pero están en sus tacos, así que están. Va a ser un poco más alto. Pero me encontré de alguna manera mirando hacia arriba a estos defensores gigantes. Así que creo que la fisonomía, el tamaño de los jugadores es probablemente un poco más agitado allí, digamos, que en nuestros tiempos. Dicho esto, creo que la calidad de los mejores jugadores es comparable. Pienso que los jugadores habrían mejorado su juego, digamos, si nosotros hubiéramos tenido que mejorar nuestro juego para competir hoy en día. Charlie, recientemente en YouTube, ¿sabes cómo en YouTube te da un feed? Te sugiere un video que podría ser relevante para ti. Y me sugirió, que viera el Chelsea contra el Manchester United fuera de casa, 1970-1972. Y vi todo el partido, y, así que son ustedes jugando fuera en Old Trafford. Mi suposición de aquel entonces sobre los juegos es que la velocidad generalmente era más lenta. Ese juego no fue lento para nada. La ferocidad, la parte física de ello, simplemente pensé, vaya, eso es. En realidad fue asombroso verte en ese juego. ¿Puedes hablar un poco sobre cómo recuerdas el ritmo de los juegos de aquel entonces? ¿Era un poco más lento? ¿O lo recuerdas siendo realmente muy rápido?
Creo que probablemente fue un poco más lento porque ciertamente el Stamford Bridge, por ejemplo, es un terreno húmedo y pesado, o era un terreno húmedo y pesado. Así que cuando se mojaba, las áreas de penal se convertían en un lodazal. Y siempre sentía lástima por los jugadores que jugaban en la delantera, ciertamente por los de Chelsea, pero también por la mayoría de los otros equipos, que están jugando al borde del área o dentro del área, y tienen defensores fuertes y poderosos trepándose encima de ellos, y los árbitros permitían saber asesinas. Las entradas quedan impunes. Y así que miré a los jugadores hoy. Son tan colonos, tan robustos y fuertes y poderosos y rápidos. Probablemente, más aún, y no les da nada de miedo entrar en las entradas, pero creo que están mucho más disciplinados por el arbitraje y el asistente del árbitro y demás hoy en día. Mientras que en aquel entonces se permitían tantas cosas. Y así que, pienso que en aquel entonces era mucho más difícil para los delanteros mostrar habilidad en el último tercio del campo donde tantas cosas fueron despedidos, y eso me pone triste cuando lo recuerdo porque era un juego muy duro en ese entonces, creo. Que no exagero para sonar como si fuera un tipo fuerte. Solo, creo que era bastante duro. ¿Tuvo que esquivar muchos placajes que venían hacia él? Bastante buen salto. Me imagino. ¿Fuiste lo suficientemente rápido, Charlie? ¿Cómo te adaptaste a ese estilo, siendo un jugador tan habilidoso tú mismo? Bueno, una de las cosas de ir a Chelsea, siempre quise unirme a Chelsea. Era una de esas cosas que siempre quise hacer. Desde nosotros en Escocia no lo sabíamos. Lo extraño es que hace mucho tiempo, estamos hablando de hace 1.000.000 de años, 60 años, 50 años. Lo curioso era que en Escocia, solo teníamos periódicos locales para informarnos, o quizás la radio. Tal vez algo de información en la televisión, pero no había información sobre los equipos en Londres. Solo conocía a los equipos de Londres por los titulares y... En aquel tiempo, eran los jóvenes pistolas del Dock. Y eso siempre me fascinó. Siempre quise ser parte de un equipo joven que aspiraba a algo. Así que, siempre quise unirme a ellos. Y no importaba qué otros equipos, se rumoreaba que estaban interesados en mí, yo quería ir al puente. Eso era algo que quería hacer. Y por supuesto, conseguí mi deseo. El equipo en sí cuando llegué noté inmediatamente que había, digamos, mucho más efectividad corriendo sin el balón. Había tipos como Johnny Hollins y demás, superatleta y siempre potente y agresivo en la entrada, corriendo sin balón, pidiendo el balón, ese tipo de cosas. Eso, se sabe que es común hoy en día, pero pensé que había una clara diferencia en el juego escocés y el juego inglés en ese momento, así que hay un equipo más sofisticado. Acerca. Y esa era de jugadores escoceses, Charlie, emergiendo. En esos 5 o 6 años o lo que sea, ¿había algo en común en términos de los jugadores escoceses atacantes? ¿Había algo similar entre todos ustedes? Bueno, supongo que podrías decir que había algo muy similar en el sentido de que todos solían ser jugadores de balón. Había algunos, goleadores como Alan Gilsian que llegó a los Spurs, pero era conocido por ser fantástico en el juego aéreo, y por retener el balón y atraer el juego hacia él. Así que no era necesariamente el jugador habilidoso, pero la mayoría de los jugadores escoceses que venían eran renombrados por sus habilidades con el balón pequeño. Y yo, era igual. Yo era el chico que recibía el balón y jugaba, y mirando hacia atrás, creo que siempre tuve demasiados toques en el balón, y probablemente fue una crítica justa de muchos de los jugadores escoceses también. Siempre nos gusta el balón, y nos gusta mostrar y obtener tus satisfacciones de esa manera. Y entonces no creo que ese tipo de juego de Tanner comprado, sería bien recibido hoy en día, donde los equipos son muy eficientes para llevar el balón al tercio final, y luego lo del Tanner Bow se vuelve importante. Al fin, ¿cuáles son tus recuerdos del juego hace 40 años cuando estabas creciendo y también jugabas al fútbol senior? En primer lugar, hablando de Charlie. Lo que me impresionó y, de hecho, influyó en la forma en que Kerber está involucrado fue lo maravilloso que era como jugador 1 contra 1. Entonces, creciendo, yo era zurdo. En aquellos días, jugaba con el número 11, extremo izquierdo. Pero yo era de Wimbledon, y el estilo no era propicio para, incluso en aquellos días, para mantener el balón. Pero creciendo, quiero decir, me enamoré del fútbol por el regate, creo, cuando tenía 6 o 7 años.
y era muy frustrante. Yo no tenía, el talento que tenía Charlie. Pero decente. Y era muy frustrante ser empujado a un sistema donde tenías al entrenador justo al lado tuyo, desafortunadamente, cuando jugabas a lo largo de la línea, diciéndote qué hacer, invariablemente. Y crecí. Está matando el disfrute, el amor, y así tenía sentimientos encontrados sobre jugar. Pero, cuando conocí a Charlie, fue como si, creo que estaba destinado. Porque, en el fondo teníamos esta idea de que la pelota lo era todo. Y creo que conectamos por muchas otras razones. Pero esa fue una. Bueno, si yo... Puedo simplemente agregar, Una de las cosas de las que Alfred habla es sobre jugar preocupado y jugar en el sistema y verse obligado a hacerlo. Mucha gente me recuerda como un extremo volador y siempre pienso que es un poco loco. Quiero decir, tal vez lo hice bien ahí. Pero, siempre sentí que una de las razones por las que estaba allí, era que teníamos un montón de jugadores de medio campo. Yo mismo, Steve Kember, Alan Hudson cuando llegó, Johnny Hollands, estoy tratando de recordarlos a todos, pero tendríamos un grupo de jugadores, tendríamos un exceso de jugadores. Johnny Boyle, todos jugaban en el mediocampo y probablemente yo era el único que podía jugar por la banda, y tal vez hacerlo eficazmente, mientras que otros jugadores no estaban realmente preparados para eso. Así que me encontré jugando en una posición donde Tibis, con todos los propósitos, lo hice bien. Pero para mí, no era donde quería estar. ¿No se ve mucho el balón allá afuera? No, exactamente. Odiaba depender de otras personas para recibir el balón, y siempre quería el balón. Ahora, habiendo dicho eso, en la otra cara de la moneda, si exageras con el balón y tomas un toque extra, es tan frustrante para los demás, especialmente para el entrenador. Así que entiéndeme, estar allí quizás le convino a mucha gente. Charlie, yo he querido hacerte esta pregunta durante mucho tiempo. ¿De dónde vino tu pasión por el juego y cómo querías jugarlo? ¿De dónde surgió eso? Supongo que como cualquier otro niño, creciendo, era el juego de mi juventud. Lo jugábamos día tras día, donde quiera que pudiéramos. Así que simplemente surgió de una pasión juvenil idílica. Dicho esto, cuando, llegué a mis primeros años de adolescencia, creo que se convirtió en una pasión seria para mí, porque de ser un estudiante A y hacerlo muy bien, en todos mis estudios hasta cerca de la edad de 1415, estaba en una clase a lo largo, y después de eso, simplemente disminuyó enormemente, porque estaría sentado escribiendo en escocés. Selecciones de equipos. Mientras. La clase está en curso. Esa clase de locura. Puedo recordar hacer selecciones de equipos escoceses y tachar a Lawrie Royal. Delantero centro. No, tiene que ser alguien. The Rangers. Ese tipo de cosas. Así que, una locura. Te obsesionabas. Y entonces eso llevaría a tu práctica también. ¿Cuánto practicas? Fui algo así como un lunático para la práctica. Vivía muy cerca de nuestro instituto. Podía volver a casa desde el instituto. A 300 metros. Y yo, llegaba rápido, consumía mi almuerzo, y estaría en mi patio trasero haciendo malabares. Solo haciendo malabares, pero solo. Muy feliz de hacerlo, muy contento de estar haciendo eso, y nunca siquiera pensando en presumir, o dejar que la gente vea, y obteniendo mis récords, y sabiendo cuál era mi récord hoy. Y eso fue muy precioso para mí, sin siquiera decirle a la gente. Solo, para ti mismo. Es una de esas pocas cosas que, al convertirte en adulto, terminas contándole a todos lo que puedes. Pero en ese tiempo, miro hacia atrás, y pienso que fue un buen ejemplo de un tipo de joven inocente. Haciendo algo que realmente le satisfacía. Lo mismo para ti. ¿El fútbol interrumpió tus estudios? Definitivamente los académicos no eran buenos. Una de las cosas cuando Charlie estaba hablando, estaba pensando, y de nuevo. Es tan extraño como resultó todo, y la evolución de la curva es parte de la evolución del curvador. Así que soy totalmente diestro, totalmente. No puedo, escribir nada con la mano izquierda. Y cuando tenía unos 8 o 9 años, mi papá tenía esas puertas de garaje de madera y estaban bajo la lluvia. Se deformaron. Así que esta puerta estaba, si quieres, en un ángulo y, como, Charlie, yo estaba horas, simplemente porque no había nada más que hacer, realmente. Pero de todas formas me encanta el fútbol. Pero entre los 8 y 9 y 10 años, hacía fuerza, golpeaba esto, y jugaba un partido contra ello. Así que él jugaba contra mí. Si pasaba,
marcarían un gol en ese juego. Pero el balón siempre llegaba a mi pie izquierdo. Para cuando tenía 12 años, era un jugador zurdo. Y eso era una puerta de garaje. Y, años después, el Dr. Bain explicó cómo fue la mente la que conectó la repetición. Fue justo como: es más extraño que cómo la vida de alguna manera te da la razón. Entonces, continuemos hablando sobre el viaje. El viaje de 40 años. Solo quiero echar un vistazo al papel aquí para aquellos en un podcast, simplemente entregando el logo de Kerber que dice 39 años de Kerber, que pasará a 40 años de Kerber. Cuando ves eso, Charlie, ¿qué emoción te viene? ¿A la mente? Es algo difícil de creer, la verdad. Puedo recordar los primeros días. Miro hacia atrás a los primeros días cuando decidimos que, emprenderíamos este viaje, si quieres llamarlo así. Y puedo recordar a Alfred y a mí, decidimos. De alguna manera decidimos. Creo que Alfred tal vez decidió, pero de alguna manera decidimos que necesitábamos, una declaración de misión. Eso me pareció muy. Declaración de misión. Todavía no tenemos un negocio. Pero no obstante, mirando hacia atrás, fue algo crucial lo que hicimos. Ahora bien, esa declaración de misión era una frase sencilla, y algunas personas podrían pensar que ha sido creada por algún redactor publicitario moderno que hace estas cosas de improviso. De hecho, tuvo mucho peso para nosotros. Había muchas cosas en esa declaración de misión. Ahora bien, esa declaración de misión, para aquellos que nunca la han escuchado, era simplemente Quebec, La misión de coaching era desarrollar jugadores hábiles, seguros, creativos, que puedan combinar efectivamente con compañeros de equipo, o ir solos si es necesario. Parte de eso nace de, nuestras frustraciones, ciertamente mis frustraciones con la primera, división o fútbol británico antes de la Premiership. Nuestras experiencias de ver partidos europeos y clubes continentales, viniendo a lugares como Liverpool o Manchester United o donde sea, y cerrando la defensa, y los clubes y jugadores británicos siendo incapaces de realmente romper, defensas duras. Siempre estuve obsesionado con esa idea. Y en esa declaración de misión, si puedo intentar desglosarla rápidamente. Para aquellos con paciencia que, dijimos hábiles, seguros y creativos, suena un poco cursi y un poco tonto, pero en realidad, hubo tanto pensamiento detrás de ello. En primer lugar, hábil. Ciertamente. El coaching corporativo se basa en el balón, el dominio del balón. Es la base de nuestro juego. Cuando decimos confiado, no queremos decir confiado. Confiado. Lo sacas de allí, sacas la confianza de tener habilidades. Así que empiezas con habilidades, y eso te da la confianza. Y si obtienes confianza, entonces quizás serás creativo. No estamos diciendo que vas a ser creativo, pero te da la oportunidad, si tienes la ambición y las agallas para hacerlo, sí, quizás, sean creativos. Eso eran habilidades, confianza, creatividad, nos parecían lógicas. Y entonces, la otra parte que continuaba diciendo, van a poder, con suerte, jugar eficazmente con compañeros de equipo. Eso fue un reconocimiento inmediato. Este es un juego de equipo. No se trata de desarrollar niños exhibicionistas con habilidades superiores que van a hacer 5 movimientos para superar a un chico. Y luego perderlo con el siguiente. Nada que ver con eso. Se trataba de jugadores efectivos en el campo, en el equipo. Y finalmente, lo que siempre me carcomía era si pueden enfrentarse a los jugadores uno contra uno, si es necesario. Pueden hacer espacio para disparar en el área, en un área abarrotada. Pueden hacerlo. Y eso siempre fue lo primero en la lista para mí, creo, para Alfred. Para rebobinar a esa época, Charlie, hace 40 años, esa no era la perspectiva normal sobre cómo desarrollar jugadores, ¿verdad? No se pensaba en esos términos. Eso era único. Bueno, entonces si hiciste tu licencia de entrenador, no era una gran parte. El plan de estudios o el currículo. Así que obviamente, en todo el mundo, si quieres ser entrenador, ofrecen licencias a través de las federaciones. Y una de las cosas que Charlie y yo notamos, y ciertamente cuando estaba pasando por este proceso de licenciamiento, fue cuán poco se valoraba el uno contra uno. Era casi considerado como, un mal, no un mal, sino perjudicial para el equipo. En lugar de ser, un activo para el equipo. Y creo,
en 1998-4, y creo que la declaración de misión, Charlie, como hicimos muchas cosas, fue en su cocina, creo que. Te digo, gran parte del trabajo original de Kerber se hizo en la cocina de Charlie. Cocina. Y con una grabadora. Porque tenemos diferencias, ya ves. Una de las razones por las que hemos sido amigos durante tanto tiempo es que no estamos de acuerdo. Suena raro, ¿verdad? Pero tenemos nuestras propias opiniones. Y al final resulta, en mi opinión, de manera correcta. Y la declaración de la misión era esa. Y con respecto a tu punto sobre, bueno, desafió al sistema, fue nuevo, fue una revolución, fue toda la inspiración de Will Kerber, hay que reconocerlo, diciendo, bueno, la pelota es lo más importante, o más, el individuo y la pelota. Y algo sucede dentro de ti cuando regateas. Esas locuras que pensé que Will estaba diciendo sin sentido y aburrimiento, ¿qué significa eso? Y eso nos inspiró. Porque cuando conocimos a Will por primera vez, no había un plan de estudios. Había estos maravillosos pensamientos, pero ningún plan de estudios. Y si avanzas rápidamente al juego de hoy y ves cuán relevante fue en términos de la idea de los 40 años que tenías en ese entonces, ¿qué sientes al respecto? ¿Cómo? ¿Ves a todos los mejores equipos, los mejores jugadores, todos los jugadores a los que los jóvenes aspiran a ser como tener estas cualidades que ustedes de alguna manera definieron desde aquel entonces? ¿Te sientes de alguna manera reivindicado o... ¿Qué te parece esto? ¿Reivindicado? Al final, mucho se trata de experiencia y opinión, y entonces crees en algo. Si miras los hechos. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué contribución? Bueno, los datos concretos son que la mayoría de los clubes profesionales de todo el mundo utilizan contenido de curva de alguna manera. Quiero decir, estoy diciendo, ciertamente en el nivel más alto. Premier League, la Liga, cada liga francesa, la liga italiana, Hace unos años estábamos en Juventus, y el director técnico, me llevó a su oficina, tenía todos los videos de curva en italiano. Entonces, no es que hayamos reivindicado, es el hecho de que el trabajo ha sido útil, prácticamente útil, y ciertamente nuestro trabajo en 1 contra 1 ha cambiado muchas percepciones sobre el valor de ese tema en el juego. Bueno, una de las cosas que se me ocurre después de hablar de eso fue, desde que creamos la declaración de misión, lo cual me pareció bastante presuntuoso, Desde entonces, tengo que decirte, siempre he pensado en el niño Korver, ese ideal del niño Korver, la niña Korver. De alguna manera, cada vez que estamos haciendo los ejercicios, lo que sea que estemos haciendo para el programa, siempre pienso en ese niño y tengo una imagen de él. Y una de las cosas que sucedieron unos años después de que hicimos la declaración de misión, creo que fue. Stephen Covey hizo su venta multimillonaria. Los hábitos de éxito, los 7 hábitos y por todo el mundo, quiero decir, los millones de copias que vendió. Y el segundo hábito de sus hábitos era comenzar con el fin en mente. Ahora, sé que se ha convertido en una especie de cliché hoy en día. Lo escucho en todas partes. Empieza con el fin en mente, pero de hecho, creo que eso es intuitivamente lo que hicimos cuando nos sentamos en Ámsterdam. Fue en Ámsterdam donde realmente comenzaron los inicios de todo. Y cuando miro atrás, creo que fue casualidad. Lo logramos. No puedo decir que realmente sabíamos lo que estábamos haciendo, lo que los expertos te dirían que hagas, pero estoy convencido de que exactamente fue lo que sucedió. Teníamos eso en mente, ese niño Kiber. Sí, Solo quiero retroceder medio paso. Alejarme del enunciado de la misión y del método, y solo una pregunta sobre los dos. Porque cualquier empresa exitosa rara vez es una sola persona. Si es que alguna vez lo es, siempre es más de una persona, y usualmente es otra persona muy diferente a ti. Y estás intercambiando ideas. Y eso es lo que aporta la creatividad para llevar una idea adelante. Así que pregunté a algunos de los licenciatarios en Kerber acerca de: si tuvieras que describir a Alf y Charlie como una marca de coches, ¿cuál serían? Y hay muchas marcas de coches, lo que sea,
y las que de alguna manera salieron a la superficie fueron: una es un Mustang y otra es un Mercedes. Charlie, ¿cuál crees tú? Pensé que iba a ser un coche de segunda mano. De segunda mano, Un Mercedes Alfa. Esto es bastante claro para todos. Y esa mezcla de Mustang y Mercedes es muy interesante. Entonces, ¿cómo funcionan juntas esas diferentes energías? Una sobre energía, velocidad, estilo. El Mustang, y la otra sobre calidad, detalle. ¿Cómo trabajaron juntas? ¿Y cómo crees que encaja eso con este objetivo de enseñar fútbol fantástico a los niños? ¿El Mercedes? Comencemos. Así que creo, que tienes. Amistades duraderas porque obviamente te importa la persona. Así que es algo emocional. Y también creo que tienes que tener respeto. Eso es continuo. Y, la otra cosa con Charlie era que sabía que era realmente honesto. Al punto de que pensaba en los demás más que en sí mismo muchas veces. Así que tenía todas las cualidades que me gustarían en una persona. Así que esa era una persona. Profesionalmente, simplemente respetaba su conocimiento sobre el juego. Y obviamente uno de los grandes jugadores. Así que lo respetaba. Y, también creo que necesitas a alguien que no esté siempre de acuerdo contigo en eso de que, si no tienes ese dinero, puedes atropellarlos, puedes convencerlos de lo que quieras convencerlos. Y Charlie nunca me dejaba convencerlo de nada. Vas a creer que él piensa que lo hace, pero lo hizo. Pero no lo hizo. Y creo que, más adelante, cuando examinemos la evolución del currículo y el método, verás que fue absolutamente conjunto. Hubo esta sinergia entre nosotros. Desacuerdo, acuerdo. Quizás acuerdo. Y creo que siempre lo hizo también interesante porque nunca nos detuvimos. Así que la primera vez que pensamos en algo, los pensamientos simplemente continuaron durante años y años y años, y así es como y por qué Kerber no se quedó quieto. Evolucionó desde el primer día de 1984 hasta ahora. Charlie Maloalf. Y lo que trajo a la mesa el Mercedes. Creo que trajo mucho más de pensamiento claro en la mesa. Yo era más bien un Mustang. Era ese tipo de persona. Algo emocional y ruidoso. Sí, tu frase favorita siempre fue: el juego está donde está la maldita pelota. Es una especie de, y después de todo, aportó una calidad intelectual a todo esto, más. Ideas realmente buenas. Rápidamente acepté. Supe enseguida que sabía de lo que hablaba, y eso lo respeté. Dicho esto, a veces todavía soy un beso incómodo. Y vamos y venimos en muchas cosas, pero creo que las reuniones reales que tuvimos, al principio fueron bastante instructivas de cómo me sorprendió bastante lo rápido que aceptó. Algunas sugerencias que yo haría. Recuerdo exactamente una vez en Ámsterdam, Justo al principio estábamos sentados y Alfred era una de las cosas que hacía muchas veces, Siempre anotaba cosas, lo cual yo nunca hacía, que es una de esas locuras. Nunca anotaba cosas, pero también estaba ocupado, haciendo pequeñas imágenes. Y, estábamos sentados, según lo recuerdo, era el restaurante del aeropuerto. Alfred lo recuerda como, un restaurante. En el puente en Ámsterdam. Pero, estábamos pasando por la cosa y estábamos hablando hablando del desarrollo y el programa y cómo se desarrollan los niños. Y Alfred hizo una imagen de serpientes y escaleras. Dibujó una escalera. Dije, pero espera un minuto. Se supone que debemos estar desarrollando niños y, no puedes simplemente saltar tantas etapas en un lanzamiento de moneda. Entonces, ¿qué tal un puente? Al menos creo que dije eso. Y Alfred tenía otro puente que había dibujado. Creo que ya lo había dibujado allí.
y era muy receptivo a ese tipo de ideas. Y me sorprendió bastante. Yo habría sido el tipo que diría, bueno, no, mi idea es algo mejor. Así que era un poco más infantil acerca de estas cosas. Pero he llegado a darme cuenta de que, era muy receptivo a sugerencias bastante sensatas. Bueno. A lo que se refería Charles era al nacimiento del método Kerber. Fue, creo, 2010. O 2009 y... Según recuerdo, estábamos tomando café. Acabábamos de ver a Will, creo, y estábamos tomando café. En un pequeño café. En uno de los muchos puentes de Ámsterdam. Y... tomé que Charlie tenía, la mano, dibujado mi idea de cómo funcionaba el método Kerber que era. En el campo de práctica. Dando a los jugadores prácticas de dificultad creciente y especialmente a los buenos jugadores. Pero lo representé como una escalera. Y entonces él hizo, creo, un punto muy válido. Él dijo que es mucho más gradual que eso. Y no creo que haya dibujado un puente. Dibujé un puente cuando él dijo eso en una servilleta. Y dije, bueno, ¿qué te parece esto? Y él dijo, sí, esto es mucho más una mejora gradual, en lugar de mi escalera yendo directamente hacia arriba. Y no era tanto la mejora gradual. Era la idea de que alcanzabas un destino cruzando un puente. Lo alcanzas. Pero no era una de esas pendientes. Era un puente hacia el otro lado. Alf, mencionaste un par de veces Beale Cove. Sí, ¿Podemos dar un paso atrás? Saber, todas las grandes ideas provienen de alguna inspiración y al tiempo, casi serendípito, en que te encontraste con Bilker y cómo eso encendió una bombilla en tu mente. Así que eso fue en 84, y Charlie y yo asistíamos. En Estados Unidos. Tienen estas fantásticas convenciones de fútbol y solíamos ir, todos los años. Y estábamos caminando cerca de un salón de baile. Solían tener este tipo de presentaciones, ya sabes, con alfombra y candelabros. Y simplemente pasamos caminando y habíamos oído hablar de Will Kerber a través de un contacto de Charlie. Su nombre era Joe Clark. Era entrenador universitario. Y envió a Charlie el primer tipo de manuscrito. Fotocopió el libro de Will, que se llamaba Excelencia en el fútbol, que salió en 79 o 80, creo. Sabíamos de él, pero solo porque Charlie recibió esta copia, y en la habitación estaba Will Kerber, y tenía como 6 o 7 chicos jóvenes, de unos 1011 años, quizás niños locales, y cada uno tenía un balón. Y Charlie y yo fuimos, simplemente nos sentamos y miramos, creo que tal vez media hora, 40 minutos. No estábamos al principio. Y luego Will lo resumió de su manera muy seca que... todo es una basura. Este es el camino a seguir. Y, el camino a seguir es darse cuenta de que en los años formativos, que tomamos de 8 a 12 años, se trata todo sobre el desarrollo individual, no el equipo. Y que cada jugador tiene que trabajar con el balón. Y fue muy cortante y muy... sin debate al respecto. Así que Charlie y yo nos presentamos. No creo que le prestara 2 segundos de atención. Y fue 6 meses después, totalmente coincidencia, que Bobby Robson, el entrenador de la selección nacional de Inglaterra, llevó a Will a un lugar llamado Lilleshall. Y yo estaba haciendo mi insignia completa, que probablemente es transferible entre la licencia A y la licencia profesional ahora. Y era un curso residencial de 3 semanas, 4 semanas, Lilleshall, así que solía ir a desayunar con él todas las mañanas y... simplemente fascinado por su ser y algo impresionado de que él sintiera que tenía tanta razón. Estaba impulsado por esta pasión que tenía sobre el balón. Y un día llamó a mi puerta. Teníamos este tipo de dormitorios en Lilleshall y compartía con Willie Donoghy, que era un muy buen amigo mío y obviamente un gran jugador para Escocia. Y Willie Donoghy dijo, Will Kirby está aquí, quiere hablar contigo. Y entonces Will me dijo que acababa de reunirse con el entonces director técnico de la Federación Inglesa de Fútbol, y lo querían. Estaban haciendo una serie de videos o una serie de televisión, y querían la contribución de Will en 1 contra 1. Así que entré en pánico. Y en esos días no había teléfonos móviles.
así que fui a buscar un teléfono fijo para llamar. Charlie estaba en América y dijo, mira, tenemos que hacer algo. Si va a la FA inglesa, solo va a ser una parte de la FA inglesa, y será una pequeña parte, será 1 contra 1. Pero estas personas que pensaban que era un tema importante. Entonces, Charlie estuvo de acuerdo conmigo, y dijo, esto es lo que hemos estado buscando, este tipo de tema, en el que deberíamos construir, un programa. Y llamé a mi amigo Paul Morgan, quien solía jugar en el mismo equipo de fútbol del distrito que yo, se convirtió en abogado. Hizo mucho. Entonces Paul condujo alrededor de 2 horas y media, hizo un documento de 1 página, dándonos los derechos para el nombre Curvy, y detuvimos ese video. Él nunca hizo ese video de la FA inglesa y hicimos los videos futuros. Entonces podría haber tomado la ruta equivocada con bastante facilidad. Quiero decir, si Charlie no hubiera estado. Sabes, claro que hay Muchas historias como esa en los negocios en todas partes, ¿verdad? Bueno, es extraño cómo las cosas se desarrollan y evolucionan. Esa historia que menciona Alf sobre Joe Clark, yo había jugado con él profesionalmente aquí en la Nestle y él estaba en la Universidad de San Luis, y lo llamé. Habíamos estado hablando por teléfono, y él tenía este libro de Will Corp. Creo que era el único libro que Will había hecho. Le dije, Will, Joe, ¿hay alguna posibilidad de que me lo prestes o me lo envíes? Oh no, no te lo voy a enviar. Es muy difícil de reemplazar, dijo. Te diré qué haré. Le pediré a mi secretaria que te lo envíe por fax. La gente no sabe lo que son las máquinas de fax en estos días. Sí, tal vez tengas que explicar eso. Bueno, él la convenció. Creo que fueron 65 páginas o lo que fuera, y recuerdo estar sentado en una máquina de fax sacando este papel engrasado. Simplemente seguía saliendo y saliendo y saliendo. Lo doblé, cada doblez en el cajón. No creo que lo haya mirado mucho porque no era muy agradable. Pero lo trajiste a una convención. Recuerdo que también me diste esta pieza. Fue como que tenías que desplazarlo así, ¿verdad? Sí. ¿Eran las convenciones por allá en, digamos, mediados de los 80 en América? ¿Eran relativamente pequeñas? Quiero decir, si piensas en el viaje de América con el fútbol, el soccer, y cómo ha crecido hasta donde está ahora Charlie, donde es tan sofisticado en todos los sentidos, ¿cómo era América en ese momento? La convención en sí fue básicamente una convención para todas las industrias que están alrededor del fútbol y buscan vender artículos de fútbol, sean los que sean. Todo desde el producto técnico más sofisticado hasta lo que sea. Diría que se esforzaron mucho en promocionar el juego. Creo que probablemente si conocieras a todos los entrenadores que vinieron y dieron presentaciones y demás desde Europa, y ciertamente desde el Reino Unido. Había muchos del Reino Unido. Podrías decir que era algo anticuado o que ya lo habías visto antes, pero de hecho era todo nuevo aquí, y fueron muy bien recibidos, y siempre eran eventos muy grandes. Así que estaba, rodeado de ventas. Como una feria comercial. Pero aunque si miras el juego ahora, donde tienes la sofisticación de las ligas profesionales allá, tienes a las mujeres. Nosotros, equipos siempre básicamente en la cima de toda la cadena alimenticia. Tienes la industria alrededor, tienes la participación juvenil. Niños y niñas. ¿Puedes hablar un poco sobre la diferencia de aquel entonces a donde estaba el fútbol de a principios de los 80? Y ahora, bueno, puedo recordar. Hace mucho tiempo, probablemente fuimos uno de los primeros. Negocios, en intentar convertirnos en un negocio nacional, en campamentos. Y puedo recordar que en ese momento lo que enseñaban a los niños era simplemente cómo golpear una pelota. Así que todo eso de estirar el pie y todas esas cosas, y era tan básico y casi como simplista. Charlie Bigger, ¿recuerdas a ese tipo que vimos? Puso un alambre con una flecha en su pierna y para mostrar cómo seguiste adelante, y dijo Bobby Charles. No mencionaré su nombre, pero ambos lo conocíamos. Eran días como aquel, ¿verdad? Así que fue un enfoque simplista. Así que esa fue una oportunidad para que lo que ustedes estaban haciendo fuera una propuesta separada y única para la gente, porque era atractiva, divertida, funcionaba, etc. Bueno, para resumirlo de alguna manera, el desarrollo del juego y lo rápido que ha avanzado, quiero decir que atribuyo la mayor parte a la televisión.
Creo que la televisión ha hecho una gran cantidad de entrenamiento, no solo para nosotros, sino para todos los que están en el entrenamiento. La TV está entrenando a estos niños y a los críticos todo el tiempo. Pero un evento que de alguna manera lo resumió todo para mí fue... ¿Cómo se llama? Su locutor aquí, la transmisión de la BBC, Gary Lineker. Gary Lineker estaba sentado en uno de tus programas deportivos hace un par de años, y estaba hablando con, tu amigo Clint. Sí, Jürgen Klinsmann. Acababa de ver un partido, en Atlanta en el nuevo estadio de allí. Tenían hasta 70,000 o lo que sea, y alguien más estaba recibiendo 49-0. Estaban en el fútbol de América, anunciaban todas las cifras de gente que asistía a los partidos. 49-0 de promedio en Seattle y así sucesivamente. Y la pregunta de Gary Lineker fue, Jürgen, ¿y cómo va el juego en el saber? Y pensé, ¿qué saber? No sabes qué está pasando, amigo. Estás atrasado y, eso fue simplemente un momento revelador para, Sabes, mencionaste. Y Klinsmann, sabes, uno de los jugadores más grandes y también... Gran entrenador, campeón mundial. Entonces tienes la metodología COVID y está evolucionando. Siempre has valorado mucho la importancia de cualquier idea que tengas. Ve y preséntala ante los mejores. Ponla frente a la gente, especialmente en el coaching, donde todos saben más que tú. No temas llevarla a las grandes personalidades. Explica esa filosofía y cómo ayudó a desarrollar el método Kurber. Bueno, creo que la mayor influencia, y creo que una que estableció nuestra credibilidad, fue nuestra relación con la Federación Francesa de Fútbol. Y esto fue después de la Copa Mundial de 94. Conocí a Gerald Julier. Gerald era un director técnico de Francia. Y Francia no se había clasificado. Y acabamos de tener una conversación. Él dijo, sería bueno que vinieras a nuestro Centro Nacional de Entrenamiento, que era un lugar llamado Clairefontaine, justo a las afueras de París. Había 8 centros allí, pero Clairefontaine era el de París, que era y se ganó una reputación. Albergaba a 120 niños, niños y niñas desde los 12 años hasta los 16. Y los mejores de los mejores en la región de Francia. Pero Gerald, tenía un tipo de idea. ¿Qué quieres hacer? Le expliqué un poco sobre la curva del entrenamiento y la base de su dominio del balón, y que construyes las habilidades centrales corriendo con el balón, pasando, recibiendo, con 1 contra 1 sobre la base de una fuerte, especie de comodidad automática e inconsciente con el balón. Y él sintió que los entrenadores franceses necesitaban escuchar esa afirmación. Fue solo una afirmación en un bar la que hice. Presentada, a ellos. De todos modos, en septiembre, fui a Clairefontaine y, Gerald tenía a cada entrenador de la selección nacional, desde Emi Jacquez hasta el entrenador de menores de 14, hombres y mujeres. También contaba con los 100 entrenadores regionales de Francia, así que era un quién es quién del fútbol francés. Y él simplemente dijo, mira, por favor, haz una presentación de media hora. Y puedes imaginar, ¿quién soy yo para hacer una presentación a estos tipos? Pero presenté. Esto fue en 1994. Presenté. El plan de estudios de entrenamiento de Kurber, como era en ese entonces, que era un plan de 6 partes, y el método Kurber, que, eventualmente se convirtió en el puente de habilidades Kurber. Práctica planificada, deliberada, aumentando la dificultad, especialmente para jugadores de élite. Y duró unos 45 minutos en total. Y luego dijo que se reunió con todos los entrenadores de equipos nacionales, y todos dijeron que sí. Esto es, uno de los caminos que queremos seguir. Así que al día siguiente dijo, ¿puedes hacer una demostración práctica? Y entonces, elegí los movimientos de pirámide. Tiene 3 partes: cambio de dirección, fintas, y paradas y arranques. Y, dentro del grupo que tenía, estaba un Elka, Henry. Saja, quiero decir, chicos que tenían 1. ¿Qué edad tenían? Ellos en ese momento. 14.516, sí.
2 desmayos, 2 cambios de dirección, 2 paradas. Realmente básico. Quiero decir que Charlie y yo probablemente nos estremeceríamos si lo hiciéramos hoy. Pero dicho esto, era toda esta cosa de que puedes dar habilidades especiales de jugadores llamados especiales a la mayoría de los jugadores. Eso siendo un 1 contra 1, uno puede crear el espacio para tirar o pasar o correr. Así que había un propósito, ya no era un truco. Y eso comenzó una relación de 12 años, 12 o 13 años con Gerald Julia. Gerald fue, el director técnico, en 2 ocasiones en Francia. Director técnico. Y luego se fue al fútbol de club y luego director técnico. Y C. Que ya falleció. Pero hace unos años vino a Los Ángeles y de hecho les dijo a todos nuestros licenciatarios que en su opinión la curva de entrenamiento tuvo un efecto profundo en el fútbol francés. Y él no nosotros. Pero relacionó eso con los campeones de la Copa Mundial. No solo a nivel senior, sino también a nivel junior de mujeres, convirtiéndose en las mejores del juego mundial. Y así creo que Gerald Julier nos dio la credibilidad. Que siempre sentí que necesitábamos porque es tan mordaz, ¿sabes? Todos intentan realmente no elevar a los demás, sino tratar de menospreciarlos. Pero pensé que eso nos daba una gran credibilidad. Y luego, la segunda parte fue entonces, se convirtió en entrenador del Bayern Múnich, después de dejar la selección alemana tras el Mundial, y me invitó a ser el educador de entrenadores en el Bayern Múnich. Y así que iba. Cada semana, pero solo pasaba 3 días en Múnich, y nos reuníamos cada mañana. Y él nuevamente, se comprometió totalmente con la premisa de que el balón debe dominarse, y luego, puedes construir otras cosas sobre eso. Y entonces él solo estuvo en el trabajo, creo, 8, 9 meses. Pero en esos meses, trabajamos con todos los entrenadores. Y una cosa que le dije es, bueno, necesitas que compren la idea. No puedes forzar a estos chicos. Algunos de ellos jugaron en partidos de selecciones nacionales. Muchos exprofesionales estaban entonces en el personal de entrenadores compradores, y eran resistentes. Por supuesto que lo eran, pero también noté que realmente no había enlace desde los menores de 18 a los menores de 21. Así que toda esa aceptación me pareció importante para nuestro. Como si fuera importante para el mundo del fútbol aceptar a Kerber dentro de ese club. Sentí que era importante. Todos estaban en la misma sintonía. Siempre priorizaron. Que el balón fuera más importante, pensaban, porque siempre tienes este argumento de que estabas 88 minutos sin el balón. Entonces, ¿por qué es tan importante el balón? Y Cruyff puso fin a ese debate. No puedes anotar sin ello. Si lo tienes, ellos no pueden anotar. Digo,